El reclamo por un aumento salarial urgente para los docentes de la provincia de Buenos Aires trasciende lo meramente económico. Es una verdadera cuestión de justicia social, dignidad laboral y una inversión estratégica al futuro. Por eso ofrecer un aumento del 4% frente al 35% de inflación interanual del año pasado es realmente una burla. Obviamente a los políticos les importa muy poco el futuro de tus hijos, si no averiguá dónde mandan ellos a estudiar sus hijos. En primer lugar, el salario docente ha perdido poder adquisitivo de manera crítica, con una inflación del 35% y con apenas dos dígitos de aumento el año pasado. Creo que no llega ni al 20%. Esto no solo sumerge a las familias educadoras en una situación de angustia económica e inseguridad, sino que desgasta la moral y la energía que necesitamos para esta tarea que requiere una entrega emocional y cognitiva constante. Yo lo veo. Un docente preocupado por llegar a fin de mes difícilmente pueda desplegar todo su potencial en el aula, ¿sí? Por eso todo exigen, pero nadie ve el trasfondo de los problemas de la educación. En segundo término, la educación pública es el pilar fundamental de la movilidad social y construcción de una sociedad más equitativa. Eso lo vemos en educación cívica o educación ciudadana en primer año, ¿no? Pero en la práctica nos damos cuenta de que los docentes somos muy poco valorados en la sociedad y una forma de darnos cuenta de eso son justamente los salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que en otros países los docentes tienen otro nivel de vida, ¿no? Que les permite estar más atentos a su trabajo que a sobrevivir, como nos pasa a nosotros en estos países latinoamericanos, en nuestro país Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires. Por eso este pilar se resquebraja. Está habiendo un fenómeno muy significativo que es la fuga de talento hacia otros sectores. Hay profesores que se dedican o enganchan un trabajo en una fábrica y se van a la fábrica, que es algo más seguro. Y es lamentable porque son personas muy valiosas, ¿no? Así que estos riesgos son reales y están ocurriendo y perjudican directamente a la educación de calidad, la educación pública de la cual dependen la mayoría de los chicos de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, vuelvo a repetir lo mismo, a mí no me lo cuentan, yo lo veo. Es más, yo mismo tengo un segundo trabajo para poder subsistir. Por todo ello, el aumento salarial serio, urgente, no es una concesión, sino una obligación ética y política y es estabilizar la vida de quienes educan, es defender la calidad de la educación pública y en definitiva apostar al único camino sostenible para el desarrollo bonaerense e incluso podemos decir argentino. Cada día que pasa y este problema sigue, profundiza la crisis y aleja la posibilidad de una verdadera transformación educativa de la que tanto hablan los políticos, de un bando y del otro. Solo vamos a poder solucionarlo con el apoyo de ustedes, las familias bonaerenses. Por eso apóyennos en esta gran lucha que tenemos. Se están juntando firmas de manera electrónica para que justamente se haga llegar al gobierno bonaerense esta problemática. Bueno, sumémonos. Hay varios profesores que lo están haciendo, ¿no? Y por supuesto, a los inútiles gremios docentes, gracias por nada, de parte de un docente argentino.